Buenos días. Tenemos la presentación correspondiente al 7 de mayo, en la que vamos a ver y aclarar el concepto de aplicar, el cual es el cuarto paso relacionado con el ciclo de la investigación que hemos venido trabajando. Y este sería también la entrada a un nuevo momento de lo que es la fase de investigación, en donde vamos a poder ya desplegar todas nuestras herramientas, todo lo que hemos logrado indagar durante el proceso de indagación, de investigación, de preguntar y de identificar, y que ya hemos pasado también la fase de probar lo que hemos identificado. Eso significa que ya posiblemente estemos a punto de imprimir las encuestas para aplicarlas, o estemos ya haciendo estemos próximos a tener el taller que vamos a planear, o vamos a hacer una reunión con ciertos grupos, eh, de reuniones dirigidas o entrevistas que vamos a aplicar. Ya en este momento se debe tener una idea de cómo está ese instrumento elaborado. Y bueno, hoy justamente también vamos a ver herramientas de la investigación social que están relacionadas con el cuestionario o la encuesta, el focus group o las reuniones y el taller. Además, vamos a ver el ejercicio 5, el cual viene al final de la presentación. Es muy posible que esta presentación se divida en dos partes. Esta que tiene que ver con el concepto aplicar, y luego las otras sobre las herramientas de cuestionario, focus group y el taller. Tenemos eh, un- una especie de calendario que hemos elaborado, que ya pasamos lo que es la fase de preguntar, todo vinculado con el ciclo de la investigación. La idea es que hemos visto de esta metodología que utilizo con ustedes, está relacionada que desde lo básico que es el diccionario, podamos elaborar una ruta eh, para conocer conceptos, en este caso concepto de investigar. Entonces, desde lo más básico, encontramos un concepto que está relacionado con preguntar, con identificar, con probar, con aplicar, con analizar, comunicar y repasar. Estos son conceptos que están vinculados el ciclo de la investigación. Y bueno, lo que estamos haciendo es que cada sesión que vemos una parte conceptual de cada concepto de estos, y se hacen ejercicios relacionados con esta parte conceptual, y luego los ejercicios de trabajo grupal, eh, los dos, tanto el de lecturas como el de investigación, van repasando cada uno de estos pasos hasta ciertos momentos. Entonces es una forma práctica de hacer también, y mientras vamos viendo la parte conceptual en estos videos. Entonces hoy 7 de mayo vamos a trabajar lo que es el concepto aplicar. Ya se supone que preguntamos a especialistas, que encontramos teorías, leímos ciertos libros, desechamos cosas, de ahí identificamos, y a la hora de que identificamos qué nos servía, ya empezamos a probar en la realidad cómo podíamos transformarlo. Eh, y luego, bueno, ya estamos en esta fase en la que ya vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a empezar a aplicar ya lo que hemos probado, y todo lo que nos costó como equipo armar previo a una herramienta ya de investigación. Ya para esa herramienta ya tiene que haber estado precisada, ya se tuvo que haber visto en qué va a estar precisada esa herramienta, qué es lo que van a medir: personas, porcentajes, grupos, movimientos. Eso se ve en la etapa de probar. Y ahora lo que vamos a hacer ya más bien es ir a aplicar el instrumento. Eh, Parte 4: aplicar. Estos son algunos sinónimos del concepto aplicar. Eh, yo quisiera que tuviéramos el tiempo para verlos un momento. Tiene que ver con superponer, sobre adaptar. Esto es casi que poner cosas encima, ¿verdad? Estos dos conceptos hacen como referencia a poner algo encima, a fijar, ¿verdad? Poner, vean, viene poner, colocar,
¿verdad? Todo viene como hacia eso, ¿verdad? En este caso, adherir, pegar, emplear, utilizar, usar. Estos conceptos ya suponen, ya tienen adheridos, ya tienen adheridos así un trabajo previo, ¿verdad? Eso es lo que tiene adherido, eso es lo que está colocando, eso es lo que está agregando. Un trabajo previo que, que se hizo y que en el caso de la investigación hace referencia a, a lo que es el trabajo de preguntar, identificar y de probar herramientas. Eh, Así que esto es importante porque estos eh, conceptos también, que son infinitivos, pueden ser utilizados también como parte de lo que sería la fase de aplicar dentro de la investigación, ¿verdad? Como por ejemplo colocar elementos dentro de una investigación para que se genere un, un cambio para conducir una reunión o adherir situaciones, atraerlas dentro de una reunión para poder dentro de un taller hacer visibles ciertas cosas. Se pueden fijar puntos como por ejemplo eh, ideas base que son orientadoras hacia dónde se quiere dirigir el grupo y con eso entonces poder aplicar el instrumento. Entonces muchos de estos conceptos pueden ayudar también a entender cómo utilizar el concepto de aplicar y por eso es que también los pongo acá. Se debe recordar que los conceptos trabajados anteriormente sobre el paso inicial de preguntar, aunque lo hemos denominado para efectos de este curso el paso 4, cómo aplicar, este paso representa una nueva fase en la investigación que realizan. Es un iniciar, como dije, un nuevo planteamiento de preguntas que trae conocimiento y causa a quienes se les quiere preguntar. Este cuarto paso se puede hacer en equipo, pero es necesario que todos y todas estén conscientes del proceso que se realiza y una reunión de equipo para evaluar cómo se va a trabajar en este proceso es primordial. Entonces que se puedan ustedes poner de acuerdo entre todos cómo van a aplicar y a desarrollar las diferentes herramientas. Para el caso de lo que son las lecturas, el ejercicio de trabajo grupal de las lecturas, aquí no, ya aplicar ya no aplica ese ejercicio, pero sí para el trabajo final de investigación, que aplicarían ustedes la herramienta para poder eh, hacer sus investigaciones sistemáticas y y eso es parte de lo que digamos pueden recoger de esta presentación que estamos viendo. El concepto aplicar, como vemos en la imagen que hemos trabajado, donde viene el ciclo de la investigación, hace referencia al cuarto paso de ese ciclo y se puede identificar tres elementos que la conforman, los cuales hacen referencia o se remontan desde la pregunta original, ¿verdad? Que en su ser, su hacer y tener, en donde la persona pues se preguntó primero, bueno, me interesa trabajar el tema tal con tal población y tal cosa, ¿verdad? Y tal, desde tal perspectiva. Bueno, pero después de eso vino toda la selección, la identificación, ¿verdad? Entonces, eso trae consigo toda una historia, un tiempo trabajado, ¿verdad? Que de la teoría se llama perspectiva metodológica. Cuando hablamos ya propiamente de las técnicas que de ahí se van a ir adaptando, se va a llamar el procedimiento. Y ya propiamente el grupo social ya empieza a ser más claro con qué edades, qué género o cuáles son las categorías que se quieren trabajar sobre ese grupo social para poder em, medirlo, ¿verdad? Investigarlo en la medida que se quiera hacer. Por eso la precisión ayuda mucho. Todo eso está relacionado también que ya se tiene precisado un instrumento porque ya se sabe que se quiere medir de ese grupo social. Recordemos el concepto de actor, ¿verdad? Cuando lo veíamos en clase y ese concepto hacía referencia a alguien que porta, ¿verdad? Porta una máscara, el actor porta una identidad, en este caso hace referencia a que porta una información, ¿verdad? Entonces ese actor social ya se vuelve un indicador
o un índice, un señalador significativo de cosas que están pasando dentro del grupo social. Entonces, nosotros ahí es donde de alguna forma, ya en el momento de aplicar, ya hacemos acción de lo que hemos venido trabajando y hemos venido viendo teóricamente. Ya acá ya identificamos al grupo social y ya estamos por abordarlo con la herramienta o con los elementos de investigación que vamos a utilizar. De igual forma que los conceptos estudiados anteriormente, aplicar va a variar tanto en los tres elementos señalados, así que en los libros o artículos o ponencias que vayamos a leer, eh, como que son herramientas de comunicación o reportes, suenan más a veces la perspectiva metodológica, a veces suena más lo que es el enfoque del procedimiento utilizado y las metas vencidas, y otras veces se orientan más a lo que es el grupo social con el que se trabajó. Entonces eso va a depender mucho del investigador o el tipo de investigación que se hizo, pero la idea siempre es mantener un equilibrio con todas con esos tres elementos que hemos venido señalando desde el inicio. Cada herramienta debe hablar por sí sola, es decir, pensarla para que otra persona la aplique. Esto es muy interesante y que yo les recomiendo, pueden ir haciendo técnica. Y es eso, ¿verdad? Que la herramienta tiene que ser tan buena que pueda ser aplicada por otras personas, porque a veces estamos hablando de estudios de 10.000, de 6.000, 200.000, no sé, depende de cuántas encuestas van a trabajar y no pueden aplicarlas todas ustedes. Entonces es muy importante que a la aplicación de sus talleres o de lo que vayan a hacer esté bien explicado dentro de un método, un procedimiento, ¿verdad? Que es propiamente eso, por eso queda el procedimiento, y que tenga correspondencia teórica, que es la perspectiva metodológica, cómo se va a trabajar metodológicamente todo el trabajo, la investigación. Entonces aquí ya quedarían claras esos elementos. Ya si vemos otra vez esta imagen, recordar, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, la trazabilidad que tiene el ser. Desde que empezamos con la pregunta, ¿verdad? Hay una inspiración que nos orienta, que puede ser el de los derechos humanos, la religión, eh, el tema género, el ambiente, alguna motivación existe para preguntarse, teórica, ¿verdad? O espiritual, para preguntarse lo que se quiso preguntar. Lo mismo, hay una práctica o se han hecho o se quiere hacer algo con algún grupo, y, y entonces hay elementos que se pueden recoger ahí, y existen carencias o limitantes físicas que existen en ciertas comunidades, ciertas poblaciones que también ayudan a que se formen toda la necesidad de preguntarse cómo resolver esa necesidad. En realidad nos llaman que nosotros somos problematizadores, pero en realidad no. En realidad nosotros arreglamos los problemas. Entonces, el problema no lo vamos a descubrir, sí, tenemos, y ahí es donde viene esa técnica de cómo descubrir el problema y encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Que no sea un problema solo para ayudar a un grupo social, sino que también pueda utilizar herramientas que colaboren técnicamente, y lo mismo hacer aportes teóricos. Pero veamos la trazabilidad, por ejemplo, de ese aporte del ser, ¿verdad? Porque a la hora de preguntarse es un ser, ¿verdad? No está tan definido, es algo abstracto, pero ya empieza, en la hora de identificar, ya se empiezan a definir teorías, ¿verdad? Esas teorías, que son varias, está en plural, a la hora de probarlas ya va a probar una. Es muy posible que se quede solo con una teoría. Entonces ya está identificada la teoría. Y luego esa teoría va a evolucionar a la hora de aplicar a una perspectiva metodológica. Esa teoría la van ustedes a operacionalizar, a hacerla viva a la hora de aplicar ya el instrumento, ya sea volver a repetir la experiencia de otra investigación, etcétera, ¿verdad? Y después ya eso va a tener categorías, eso se va a segregar a la hora de analizarlo, lo vamos ya a ver segregado, operacionalizado en categorías, ¿verdad? En supuestos, en variables e indicadores. Y eso luego va a generar discusión, críticas y aportes ya en el momento a la hora de comunicarlo, ¿verdad? Lo mismo pasa con el hacer, ¿verdad? El hacer
las prácticas que se tienen sobre esa pregunta o ese problema que existe y nosotros preguntamos cómo solucionar ese problema, se convierten a la hora de identificar, por el trabajo que hacemos de indagación, se convierten en herramientas e instrumentos que de ahí luego va a pasar a ser un método, ¿verdad? Un método que seleccionamos, pero a la hora de aplicarlo, ya ese método ya no es un método cuadrado, ¿verdad? Es un procedimiento. Hay que ir tal día, tal fecha, tal lugar, aplicar tal cuestionario, el cuestionario ya en mano. Ese cuestionario se aplica a 200 personas o a 100, a 50, que tal tipo, ya la muestra seleccionada. Hay un procedimiento, ya no es un método, solo el cuestionario y cómo aplicarlo, sino que aquí ya pasamos a un procedimiento de cómo se va a hacer todo para aplicarlo. Ahora en estas condiciones de temas virtuales, pues hay un procedimiento diferente al que siempre hemos aplicado. Entonces, eso es parte también de lo que quiero identificar en el proceso suyo que ustedes están trabajando. Y a la hora de analizar ese procedimiento, lo que vamos a tener son datos. Entonces, lo que vamos a obtener a la hora de analizar son tablas. Esas son tablas. Entonces, vean cómo pasa de algo de que se han hecho, prácticas que se han hecho, a terminar en algo en tablas, ¿verdad? Y esas tablas nos van a dirigir a los resultados y conclusiones. Ahí en esas tablas vamos a ver reflejadas las cifras significativas que hablábamos, los elementos más, los hallazgos que vamos a encontrar y están ahí en esas tablas. Y eso es lo que vamos a generar como resultados o conclusiones. Cuando vemos ya la parte del tener, que es esa realidad física que, ¿verdad? Que limita, no sé, digamos que son personas muy pobres que viven en los ríos, en las cauces de los ríos, o en los cauces de o cerca de las costas y tienen problemas de vulnerabilidad por amenazas de tsunami o de tormentas o de deslizamientos y ¿verdad? Entonces ahí hay un padecer físico que hace que sea importante trabajar desde la investigación social. Entonces estos elementos empiezan a delimitarse de alguna forma hasta llegar ya a identificar la realidad en la que se quiere trabajar. Bueno, vamos a trabajar con, por ejemplo, la población de adulto mayor que vive en el espacio costero del distrito de Quepos, ¿verdad? Y esas realidades ya escogidas nos va a llevar a contextos, bueno, que esos adultos mayores viven en un contexto en la casa, en el centro adulto mayor y en el barrio. Entonces, ese contexto va a incidir a la hora de aplicar el instrumento que ustedes ya tienen, ¿verdad? Entonces, hay que conocer los grupos humanos que están dentro de ese contexto. Por eso, o el grupo social, por eso es que en este momento de aplicar, vamos a encontrar que dentro del mismo grupo de niños que vamos a trabajar, van a haber niños y niñas, van a haber niños que tienen 8 años y otros 10. Entonces, esos grupos humanos se pueden dividir y pueden ya aplicarse de un instrumento dirigido a ellos. Ya ahí ya tiene que ser definido el qué o a qué población se quiere trabajar y los periodos o los ámbitos en los que se quiere trabajar también, ¿verdad? Porque hay ámbitos entre 10 a 12 años, con hombres y mujeres, con adultos mayores y niños, con jóvenes nada más, ¿verdad? Entonces, ese es el ámbito, adultos jóvenes. Entonces, también el contexto nos va a decir a nosotros, depende del contexto en que vamos a trabajar, ese tipo de población que hay. Y vean ¿verdad? Y siguiendo con la trazabilidad de lo que es el tener, ¿verdad? Eso se transforma en datos, ¿verdad? Y actores sociales, ¿verdad? Actores sociales que van a cargar esa información, esos datos, un 50% de los participantes son tal cosa, un 10% representan tal cosa, ¿verdad? Esos datos van a escribir esos actores y eso nos va a dar soluciones a las propuestas y propuestas además, soluciones y propuestas, porque ya en estos datos vamos a poder decir, bueno, lo que hay que hacer es aumentar eh, la deserción escolar, porque aquí en los datos nos dio que el grupo de jóvenes tiene entre los 10 y los 12 años, tienen una deserción de tal tipo. Entonces, eso nos va a ayudar a poder hacer propuestas de trabajo con esas poblaciones, los datos, ¿verdad? Ya propiamente de las poblaciones y de los actores sociales. Y así sellamos todo lo que es el ciclo de la investigación. Hoy estamos viendo aplicar y entonces vamos a tener a derivar de ahí la perspectiva metodológica, el procedimiento y la población humana. Ya en este momento se debería tener conocido eso. Eh, la perspectiva metodológica
¿verdad? Puede ser el materialismo histórico, funcionalista, positivista, freudiana, postmoderna. Es un conjunto de métodos que enrumban y dan el espíritu de la investigación, señalan el norte de la investigación. O sea, a eso le vamos a llamar fijar el rumbo. O le podemos mencionar como fijar el rumbo. Que en la navegación es muy importante ponerlo de primero. El procedimiento, ¿verdad? Que es el mapa que revela el paso, ¿verdad? Es el que deriva del, del hacer, el mapa que revela el paso a paso de cada actividad planteada en la investigación. Puede ser un protocolo, una estandarización, procesos de homogeneización, a eso le vamos a decir seguir la ruta. Y el grupo social o grupo humano ya identificado, ese grupo social puede ser organizado formal o no informalmente, ¿verdad? El grupo social puede estar organizado, puede ser una organización formal o no, puede no estar organizado, puede estar disperso en la población, en la comunidad, se le puede llegar virtualmente, comparten rasgos sociales como la religión, el género, recursos naturales, a nivel local o de comunidad, tienen representantes, líderes, pueden existir jerarquías y clases. El grupo humano, por su parte, comparte características humanas como el sexo, la edad, la procedencia, entre otros. Todos esos grupos van a ser representados como actores sociales y se les ordenará según el dato que aporten en la investigación. A eso se le va a llamar, a esta parte se le va a llamar tabular. Entonces, si vemos todo el procedimiento de operacionalización está basado casi que en el paso de aplicar. Aquí hay que fijar el rumbo, seguir la ruta, trazarla, trazar la ruta y tabular lo que se obtiene. Si lo vemos de esta forma, al fijar el rumbo vamos a hacer trabajo en grupo, vamos a alcances de la aplicación, vamos a conocer los alcances de la aplicación, al fijar el rumbo vamos también a saber los resultados esperados o vamos a tener una idea de qué esperar en esos resultados y un plan de emergencias. Al seguir la ruta hay que tener en cuenta que hay que trabajar en equipo, hay que repasar lo aprendido, por eso las reuniones se hacen mucho en esta fase, para a la hora de aplicar hay que tener reuniones de equipo, hay que calendarizar todo muy bien para que el equipo pueda trabajar bien, se ocupa tener a mano los materiales e insumos para ir a aplicar las herramientas ¿verdad? Y las visitas de campo, que pueden ser en este caso virtuales. Y a la hora de tabular, vamos a construir la tabla. Tenemos que, construir la tabla es tal vez el paso más importante porque esto va a decir qué tan bonitos van a salir los resultados o qué tan posibles, qué tipo de resultados van a obtener. A veces encontrar resultados en una tabla desordenada no ayuda, pero es que si se ordena de una forma lógica, ella puede decir mucho. Entonces hay que también definir la ruta de cómo se va a aplicar también la, a la hora de construir la tabla, se puede construir también una idea de cómo va a quedar representado en el cuestionario o en el taller la información que se va a construir o que se va a obtener. Se puede aplicar una muestra, se puede digitalizar y se puede tabular. Todo esto es la operacionalización de lo que nosotros hicimos en los primeros tres pasos. Si vemos aplicar el diccionario Real Academia Española, dice que viene también del latín, ¿verdad? Bueno, muchos de los conceptos de la investigación son derivados del latín, de, eh, y bueno, eso es algo interesante. Poner algo sobre, por ejemplo, dice que es un punto, el punto uno dice poner algo sobre otra cosa o en contacto de otra cosa, ¿verdad? Eso es aplicar, emplear, administrar o poner en la práctica en conocimiento, ¿verdad? Vea que aquí ya nos describió propiamente, ¿verdad? Medida o principio a fin de obtener determinado efecto o rendimiento de alguien o algo. Referir a un caso particular lo que se ha dicho en general. Esto hace referencia, también es lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer referencia a lo que ya hemos buscado, indagado, atribuir o imputar a alguien un hecho, ¿verdad? Esto también cuando estamos trabajando en talleres o grupos de reunión, vamos a hacer señalamientos que son hitos que nos van a permitir a partir de ahí generar eh, generar una estrategia o terminar el taller o adquirir la información que ocupamos y entonces aplicar también es visto del tema de atribuir, ¿verdad? De colocar, siempre la idea es esa de colocar, ¿verdad? Destinar, adjudicar, asignar, ¿verdad? A nivel militar también tiene un, un significado, eh, vamos a decir, bueno, a nivel de etimológico,
También voy a hacer más pequeño acá. Él atribuye a cuatro conceptos. El aplicar significa implicar. Esto me llama la atención. Aplicar viene del latín applicare, ¿verdad? Que puede estar relacionado a cuatro conceptos. Implicar, que es poner dentro de un pliegue. Complicar, que es llenar algo completamente de pliegues. Explicar, que es desarrollar algo plegado. Y desplegar, que este es la raíz que más se usa militarmente a la hora de aplicar es desplegar. Y desplegar hace referencia, ¿verdad? A esto que hablábamos de poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Tirar los cañones, soltar los aviones, tirar las tropas a batalla y hacer un despliegue. Entonces, aquí por eso ya aplicar significa ya una persona segura. Por eso yo les decía que aquí es donde empieza el trabajo de la sociología. Aquí ya es una persona que está segura de lo que está haciendo y está aplicando el instrumento y ya sabe y ya tiene una idea de los resultados que va a esperar. Vean, por ejemplo, que implicar eh, viene del latín entrelazar, ¿verdad? Entonces, implicar hace referencia a que se van a entrelazar elementos en los que nosotros estamos a la hora, por ejemplo, de aplicar un cuestionario. Vamos a tener que ser sensibles a poder identificarlos y poderlos anotarlos, ¿verdad? Lo mismo se va a mezclar, por ejemplo, complicar hace referencia a que es mezclar, ¿verdad? Ya nos vamos a topar con la población y vamos a encontrar diferentes perspectivas, diferentes, ya no es nuestra única visión, ¿verdad? Del mundo. Entonces, el cuestionario tiene que estar abierto o la herramienta que vayamos a estar utilizando tiene que estar abierta a poder recibir esa mezcla de tejidos y de lazos y de manifestaciones que se van a dar, ¿verdad? Después está también desplegar, que como dijimos es doblar. A nivel de ejército es hacer pasar las tropas o los buques del orden cerrado a un orden abierto y extendido. Entonces, eh, aquí vamos a ver que nosotros veníamos en el primer paso, digamos, preguntándonos, probamos las herramientas, las identificamos y luego las aplicamos. Ok, a la hora de aplicar esas herramientas voy a obtener datos y esos datos yo tengo que saber ordenarlos, tengo que clasificarlos y a la hora de clasificarlos tengo que ordenarlos. Entonces yo puedo ordenarlos en carpetas y esas carpetas meterlas en diferentes compartimentos, ¿verdad? Como aquí hay cinco, aquí solo hay dos, aquí hay tres, como vemos en esta imagen. Entonces, eso así, el aplicar tiene que dejar, todo el paso de aplicar tiene que dejar todo listo hasta acá, hasta ordenados los datos que voy a estar listo para analizarlos en el siguiente fase y luego voy a comunicar los resultados. Entonces, yo tengo que dejar todo listo en esta fase para poder pasar a- a poder analizar. Con el paso de aplicar, puedo tener las bases para construir elementos del reporte como los insumos esperados, tabulación de resultados y la bibliografía ya propiamente definida. Además, se tiene un contacto directo con los grupos humanos o sociales que se van a trabajar. Pues yo tengo un ejemplo y visualizo el paso a aplicar como manejar un automóvil. Entonces existen una serie de requisitos que varían por país que deben de contar antes de que alguien maneje un automóvil. Entonces una persona allá de Costa Rica tiene que tener ciertos requisitos, ser mayor de edad, hacer un examen teórico, hacer examen práctico, etcétera. Pero cuando lo tienes, si quieres trasladarte de un punto A a un punto B, sin que está ahí 55 kilómetros de distancia, debe de tomar 50, que el viaje va a depender tanto de los elementos externos como de los internos propiamente del automóvil, como la cantidad de combustible que lleva el vehículo, la conductora que lo maneje, de los equipos de automóvil, de la capacidad de su motor, entre otros. Lo mismo sucede en el momento de la investigación. Ya no se puede echar atrás con lo seleccionado y lo aprendido. Si en el camino me fallan los frenos, no puedo hacer nada, solo atender la emergencia en el momento. Ya no hay tiempo para devolver el carro a la fábrica para que le hagan unos mejores frenos. O yo tuve que haber revisado los frenos antes de salir. Pero eso va a pasarnos. A la hora de aplicar las herramientas, vamos a encontrar errores del procedimiento y nosotros vamos a tener que saber cómo librarnos de eso. Eh,
en ese equipo, el equipo que tiene el carro y con el que se va a hacer frente al viaje, ¿verdad? Es el mismo con el que ustedes decidieron pasar al momento de aplicar. En el camino se pueden corregir errores, siempre se van a estar corrigiendo, como llevar a un taller el auto y repararle los frenos o mejorar la carrocería, pero no se puede hacer el carro nuevo, no se puede volver a hacer nuevo y el viaje debe continuar. Entonces, lo importante es revisar que todo esté bien y tirarse a borda. Cuando se llegue el momento de analizar, se pueden analizar las preguntas que no fueron buenas, bien aplicadas, etcétera, y eso se puede generar como una conclusión o se puede tener como un resultado obtenido también, un aprendizaje, y se aprende para la siguiente investigación también. La operacionalización de las herramientas y la tabla con los datos ordenados es quizá el principal resultado de este paso, ¿verdad? Ya operacionalizar las herramientas, hacerlas operacionales, ¿verdad? Aplicar los instrumentos y ya una tabla llena con información, eso es de lo principal. Y de ese trabajo de aplicación van a salir datos significativos, elementos que nos llamarán la atención, y ¿verdad? De donde ya van a salir resultados, pero eso lo vemos el próximo 14 de mayo del año en curso. Y hasta acá este primer video. Espero que puedan acompañarme en el segundo video, en donde vamos a ver el tema del cuestionario, el focus group y el taller y el ejercicio 5. Esto es por motivos de peso de los videos. También yo les recuerdo que, bueno, en la carpeta Drive van a encontrar toda la información que ocupan para este curso y además que en la página de técnicas de investigación del YouTube pueden ustedes también ver los videos. Está el primer video, el segunda parte y el tercero. Y cada uno pueden encontrar también la información que está acá abajo, que donde dice mostrar más. Puedes ver los documentos que hacen referencia a esto, como la presentación y también la canción de la semana que habíamos empezado a trabajar nosotros y que están ahí yo los traté de poner en todos los videos, inclusive tiene eso hace referencia creo que a una lista, entonces ahí vienen todos esos videos. Y eso sería por ahora, espero verlos en el próximo video. Eh, Chao.